En estos días hemos estado hablando acerca de la primera epístola del apóstol Pedro, que fue escrita a un grupo de nuevos creyentes que vivían en ese tiempo en el Asia Menor, lo que hoy es parte de Turquía. Esos nuevos creyentes estaban recibiendo cierto tipo de opresión, cierto tipo de persecución, no una persecución como años más tarde vino sobre toda la iglesia por parte del Imperio Romano, sino una especie de presión social, persecución social, sus mismos familiares, sus mismos vecinos, las personas que estaban acostumbradas a ir juntos a los templos paganos. La costumbre de ellos había variado, su paganismo, su maldad, su corrupción, y entonces eran acusados de muchísimas cosas, eran insultados, eran menospreciados y eran tildados aún hasta de ateos, porque no creían en los dioses paganos que todo el mundo creía, no estaban en el desenfreno que la gente estaba de manera normal. Y en ese sentido, ellos eran como, vamos a decir, ciudadanos de segunda categoría. La mayoría de ellos ni siquiera eran ciudadanos romanos, que era de primera categoría. Y probablemente había un sentir de impotencia en estos nuevos creyentes a causa de todo este rechazo y de toda esta persecución. Aparte de esto, tenían que soportar muchas veces traiciones, malestares, murmuraciones, acusaciones, y algunos de ellos incluso eran siervos, eran esclavos. Es decir, que su condición económica no era muy buena, su condición social tampoco era muy buena. Y eran como extranjeros, eran como peregrinos en una tierra donde no les trataban bien. Y eso ocurre hoy en día en todas las naciones. Los que vienen de Haití para acá o quizás de otras naciones, de Venezuela para acá, nosotros que vamos a Puerto Rico o vamos a Estados Unidos o a Europa, y los otros que van, los africanos, van a otros lugares. Y así sucede, ¿verdad?, con las migraciones. Cuando uno está en un lugar extranjero que uno no tiene la costumbre, no tiene la cultura, no tiene muchas veces el idioma, no tiene las creencias, entonces hay choques y hay menosprecio. Lo grave del caso es que muchas veces uno, aún en su propio país, uno se siente como un ciudadano de segunda categoría. Uno siente como si el país fuera solamente como para un grupito, para una élite, que son las que gobiernan, que son las que tienen el poder, que son los que tienen la finanza, la economía, los que tienen los derechos. Y como si todos los demás nos sintiéramos impotentes y frustrados. Eso ocurre hoy en día en nuestras naciones también. Y el apóstol Pedro les escribe a esa iglesia sufriente, a esa iglesia que sufre menosprecio. Y el apóstol Pedro les anima, dándole una perspectiva, haciéndoles ver quiénes son ellos en Cristo Jesús y haciéndoles ver la esperanza que ellos tienen para el futuro. Pero no es una esperanza pasiva, una esperanza muerta, sino una esperanza viva que incide en el presente, incide en el diario vivir. Y Pedro da varias exhortaciones que luego vamos a hablar sobre eso en otra ocasión, sobre la forma de vida y la forma de reaccionar del cristiano en medio de una sociedad que rechaza el evangelio, que menosprecia a Dios. Y el apóstol Pedro, voy a tomar algunos versículos, hace señalamiento de algunas características de esos cristianos que recién estaban recibiendo el evangelio y que habían experimentado un cambio en sus vidas que no había podido ser asimilado por la sociedad. Como muchos de nosotros hemos recibido una transformación que a veces ni por nuestra propia familia
es asimilada la transformación que nosotros hemos recibido. Y el apóstol Pedro les escribe, y en el capítulo 1 dice estos primeros versículos, que él le escribe a los expatriados de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadonia, Asia y Bitinia. Dice que ellos eran elegidos, ellos eran los escogidos. Ese grupo de cristianos menospreciado por la sociedad, que no estaba en los lugares altos a nivel de la sociedad, de la política, no estaba en esos lugares de influencia, esos habían sido precisamente los elegidos y los escogidos por Dios. Esos eran aquellos en quien Dios había pensado, con quienes Dios tenía planes, con quienes Dios tenía propósitos. Tú y yo, personas sencillas, personas humildes, personas del pueblo, sin abolengo, sin posiciones, sin influencia, sin reconocimiento en los periódicos, sin reconocimiento en los medios de comunicación. Tú y yo hemos sido elegidos por Dios. Hemos sido escogidos por Dios. Dios tiene planes de bendición con nosotros. Dios tiene planes de salvación. Tiene planes de paz. Dios tiene planes de esperanza. Dios nos ha elegido para que seamos parte de su proyecto. A esos cristianitos que no tienen nombre, a esos cristianitos que son pisoteados, que son menospreciados, a esos Dios los ha elegido. En esos Dios ha pensado. Con ellos Dios tiene un propósito. Los que Dios ha elegido son los que precisamente el mundo rechaza. Aunque el mundo nos menosprecie, aunque el mundo no nos valore, sino valore las religiones oficiales del mundo, valore los que tienen poder, los que tienen imagen, los que tienen fama, nosotros, los cristianos, el pueblo de Dios, a ti y a mí, de manera particular, a ti y a mí, somos aquellos en quienes Dios se fijó, a quienes Dios nos vio, que Dios pensó en nosotros con planes, con propósitos de paz y de bendición. En segundo lugar, en el versículo 3 del capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La segunda característica que Pedro señala de este grupo de cristianos, que es aplicable a nosotros, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. No solamente nos eligió, no solamente pensó en nosotros, no solamente Dios pensó en ti, pensó en mí, sino que sopló aliento de vida sobre nosotros. Sopló su Espíritu Santo sobre ti, sobre mí. Por eso tú y yo tenemos luz. Por eso tú y yo somos nuevas criaturas. Por eso tú y yo tenemos una vida nueva, porque Dios sopló. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. No importa que uno vaya a una iglesia, a cuchumil iglesias. No importa que uno se sepa la Biblia de cabo a rabo, que se dice. No importa que uno se sepa la Biblia de memoria. Si tú no has nacido de nuevo, no te vistas que no va. Si tú no has sido soplado por Dios a través de su Espíritu Santo, no hay una transformación interna. Tú puedes ser una persona buena, una persona maravillosa, culta, educada, moral, ética, pero si no has tenido un encuentro personal con Cristo, si Dios no ha soplado sobre ti su Espíritu Santo, no tienes la chispa, no tienes la vida nueva. No has nacido de Dios, no has nacido de lo alto, que fue lo que Jesús le dijo a un maestro de la ley
a Nicodemo en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, que le dijo, si tú no naces de nuevo, si no naces de lo alto, si no naces de Dios, si no eres una nueva criatura, no podrás ni entrar ni ver el reino de Dios. Esto no es asunto de yo estar en una iglesia, de ser evangélico o de ser católico o musulmán. El punto es que hayamos nacido de nuevo, que hayamos tenido un encuentro personal con Jesucristo, que Él haya perdonado nuestros pecados. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿Has tenido un encuentro con Dios? ¿O solamente eres una buena persona? Y eso es bueno, pero no es suficiente. Por eso Pedro les llama a este grupo los renacidos, los nacidos de nuevo. Por eso la vida cristiana no es meramente cumplir reglas, cumplir normas, portarse bien. Es una nueva vida que hay en nosotros, la vida de Cristo, que anhelamos estar con Cristo, que anhelamos estar con Dios, que tenemos la revelación de la palabra de Dios, tenemos entendimiento, hay vida. Es la diferencia entre un bebé, un muñeco muy bonito, parece humano, hasta llora como un humano, o un bebé de verdad. Es la diferencia, se parecen. Y si tú lo ves de lejos, parecen como la misma cosa. Pero cuando te acercas, lo tocas, lo palpas, lo mueves, te das cuenta que uno va creciendo, uno va siendo transformado y el otro siempre será siendo un muñeco. No hay vida, no hay multiplicación, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Así hay personas que se pasan la vida entera en las iglesias y el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. La tercera característica, que de eso hablé bastante el jueves, está en el versículo 4, estamos en 1 de Pedro capítulo 1, dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Lo primero, que hemos sido escogidos. Lo segundo es que hemos nacido de nuevo por el soplo de Dios. Lo tercero es que somos herederos. Tenemos una herencia reservada en los cielos, que no se daña, que no muere, que nadie se la va a robar. Gloria a Dios que está en el cielo, porque si no, nuestros políticos, nuestra gente se la robarían. Acabaran con esa herencia, no dan ahí, pero está en el cielo. No pueden llegar hasta allá. Los empresarios, los negociantes, la gente mala del mundo, dice la Biblia que moramos en medio de un mundo malo y perverso, que se creen los dioses, que se creen los grandes. Gracias a Dios que esta herencia está lejos de ellos, que nadie la puede tocar. Es una herencia que no se va a devaluar, nadie la puede vender, nadie la puede poseer. No hay una invasión de terrenos donde dice esto es mío, como hay gente aquí que no son de los ricos y poderosos, pero son unos tigres que se meten a los terrenos, atentos que son padres y madres de familia, se meten a los terrenos y se adueñan de todo. Allá en el cielo no se pueden meter, no se pueden adueñar de la herencia tuya y de la herencia mía. Una herencia que nos pertenece porque Dios nos la dio. Por eso estos cristianos a quienes Pedro les estaba escribiendo, los menospreciados, los desechados, los acusados, los vituperados, tenían una herencia gloriosa en los cielos, que nadie podía tocar. El apóstol Pedro también dice en el versículo 5, que ellos eran los protegidos, los guardados por el poder de Dios, para esa salvación que está preparada para ser revelada, para ser manifestada en el último tiempo. Guardados implica algo que está protegido, como una ciudad que está protegida contra los invasores, como una ciudad que está fuertemente custodiada. Dios es quien protege a los cristianos.
Dios es quien está alrededor tuyo. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Para momentos difíciles, para momentos adversos, Dios está con su poder guardándonos. Por eso, amados hermanos, y quiero decir esto con mucha humildad y con mucho temor, no hay nada en este mundo que pueda destruir a un hijo, a una hija de Dios. No hay nada en este mundo, porque Dios está con nosotros. No hay nada, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni demonios, ni potestades, ni principados, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá derrumbarnos, porque Dios está con nosotros, y el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque tú has puesto tu esperanza en Dios, Él también te librará del lazo del cazador. Qué bueno es confiar en Dios. Nosotros estamos en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo adverso, en medio de un mundo que es anticristo, anticristiano, antivalores, donde desde los gobiernos se está promoviendo la maldad, la corrupción, el pecado, ideología de género, homosexualismo, lesbianismo, aborto, desde las más altas instancias. Estamos en un mundo que cada vez se está dañando más, una perversión rampante. Gracias a Dios que Dios escuchó las oraciones de su pueblo para que esa fiesta de Satanás no se diera. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque en nuestros pueblos se está dando que toe y nae na. Ya no hay esa sorpresa, se ha perdido la sorpresa. A alguien se le acusa con un mal, con una condena, se le muestra sus maldades y eso se olvida. A los 2 días eso se olvida. Nosotros, en medio de una sociedad corrupta, abominable, en medio de una sociedad contra los valores cristianos, contra los valores del reino de Dios, y esto se va a ir poniendo de mal en peor hasta un gobierno mundial anticristo, y un día Cristo tiene que venir a librarnos de todo esto. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, la manifestación de Jesucristo. Pero en medio de todo esto, hermanos, no estamos solos. El poder de Dios nos protege. La presencia de Dios nos acompaña. Nosotros vamos camino hacia esa herencia, vamos camino hacia esa salvación que Dios tiene preparada para ser manifestada en el último tiempo. Dios es quien nos guarda. Hermanos, yo tengo muchos años conociendo al Señor, Desde jovencito, desde el año 75, estoy yo conociendo al Señor y sirviendo al Señor. Y puedo decir, hermanos, que estoy en pie, estoy firme. No porque yo soy santo, no porque soy bueno, no porque soy fiel, no porque tengo fe, no porque soy fuerte. Estoy firme porque Dios, el poder de Dios me ha sostenido. Porque Dios ha sido bueno, porque su mano no me ha soltado. Él me lleva de triunfo en triunfo y me lleva de gloria en gloria. Por eso podemos estar seguros en Él, que Él no solamente sopló el aliento de vida en nosotros, no solamente nos eligió, no solamente nos ha dado una herencia, sino que también nos acompaña en nuestro peregrinaje. No estamos solos. Dios está contigo en tus luchas. Dios está contigo en tus adversidades. Dios está contigo cuando hay rechazo, cuando hay burla, cuando hay murmuraciones, cuando hay injusticia. Dios está contigo. Dios está con nosotros. Protegidos mediante el poder de Dios. Guardados mediante el poder de Dios. Dice el versículo 10 que acerca de esta salvación que nosotros tenemos y que vamos a poseer,
Los profetas que profetizaron, ellos hablaron de la gracia que vendría a ustedes. ¡Wow! ¡Wow! Hermanos, yo no quiero decir esto y que suene como a orgullo. Tú y yo no somos chivitos alto de Job, hermano. Nosotros, por la gracia, la misericordia de Dios, fuimos los que estuvimos en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Los profetas estaban investigando a ver cuándo era que se iba a manifestar la gracia que Dios tenía planificada para nosotros, para mí, para ti. Tú eres el elegido de Dios, el señalado por Dios, el cuidado por Dios. Ellos estaban inquiriendo, viendo a ver cuándo es que se iba a manifestar esta gracia, esta salvación que Dios iba a manifestar. Cuándo era que se iba a cumplir los planes de Dios sobre ese grupito, sobre esa clase. ¿Cuándo era? Y estaban esperando el cumplimiento de eso. Dice el versículo 14, también nos llama hijos obedientes. De modo que nosotros somos los que hemos recibido los planes de Dios, la elección por parte de Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Dios nos ha dado una herencia. Somos protegidos en el camino por el poder de Dios. Y somos los graciosos. Somos los que hemos recibido la gracia de Dios. Somos los recipientes de la gracia, de la salvación, de la misericordia de Dios. Y ahora dice que nosotros somos llamados hijos obedientes. ¿Saben que antes de nosotros ser cristianos, vivíamos obedeciendo a los deseos de nuestra carne? A eso vivíamos nosotros, obedeciendo lo que nos decía la carne. Cuando no éramos cristianos, vivíamos obedeciendo a los deseos de este mundo, lo que el mundo nos trazara, cómo vestirnos, cómo hablar, qué hacer, qué no decir, que estudiar, lo que el mundo nos dijera, eso nosotros hacíamos. En los vicios que teníamos que entrar, el mundo nos trazaba la pauta, qué droga o qué bebida, qué cigarrillo, qué estaba de moda, qué estaba pasando en el aspecto sexual, en todo. El mundo nos trazaba las pautas y nosotros obedecíamos la corriente de este mundo. Primero, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne, obedecíamos lo que nos decía nuestra carne. Sea con orgullo, sea con vanagloria, sea con dinero, sea con viajes, sea con sexo, sea con relaciones, lo que nuestra carne nos dijera, nosotros obedecíamos a eso. Pero también nosotros obedecíamos sin darnos cuenta a los demonios que estaban circundando, que estaban alrededor de nosotros, que no nos dábamos cuenta, que habían espíritus malignos tratando de influenciarnos con malos pensamientos, con cosas en nuestros corazones, con sueños raros, espíritus malignos que operan en el enojo, espíritus malignos que operan en la lascivia, en el sexo, en las enemistades, espíritus malignos que operan en este mundo con vicios, con drogas, con ataduras. A eso nosotros estábamos inclinados y éramos esclavos, obedecíamos esas tendencias de nuestra carne, del mundo y de los demonios, aún sin saberlo. Pero cuando escuchamos el Evangelio, lo primero que hicimos fue que obedecimos al Evangelio de Jesucristo. Lo escuchamos y lo creímos y dimos el paso de fe. Y hemos venido a ser ahora obedientes a Jesús, seguidores de Jesús. Le llamamos a Él Señor, mi amo, mi dueño. Por eso los cristianos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, lo ponemos a los pies de Jesús. Si vamos a estudiar una carrera, le preguntamos al Señor y ponemos la carrera a los pies de Jesús. Si vamos a tener un compañero, una compañera, oramos primero y lo ponemos a los pies de Jesús.
Si nos casamos, si tenemos hijos, lo presentamos delante de Dios. Si tenemos un carro, una casa, lo que sea que tengamos, todo lo ponemos a los pies de Jesús, porque ya no nos gobernamos a nosotros mismos. No somos influenciados por este mundo, ni somos influenciados, guiados por Satanás y sus demonios, sino que nosotros ahora somos hijos obedientes a Dios, obedientes a lo que dice la palabra de Dios, obedientes a lo que Dios nos dice en nuestros corazones. ¿Eres tú un hijo obediente? Claro que sí, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, hay como 50 que son hijos obedientes. ¿Eres tú un hijo obediente? Amén, así mismo. Entonces, a ti y a mí se nos llama hijos obedientes, pero no solamente se nos llama hijos obedientes, sino que ahí mismo en el versículo 15 se nos llama santos. Santos. Mucha gente piensa equivocadamente que los santos son los que están en el cielo. No, hermanos. Los santos son los que están aquí en la tierra. Es verdad que hay santos en el cielo. Por ejemplo, si tú te mueres y estás en el cielo, tú eres un santo que ya está en el cielo. Claro. Si yo me muero, yo soy un santo porque estoy en el cielo. Pero la Biblia, cuando habla de santos, se refiere a ti y a mí. Santo, ¿qué significa santo? Santo significa apartado. Santo significa separado. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es santo. Él está separado, apartado de toda maldad, de toda inmundicia, de toda mentira. Por eso Dios no puede mentir. Porque Él es santo, está separado del sucio, de la podredumbre. Asimismo nosotros somos santos. Nosotros estamos apartados del mundo. Estamos en el mundo, dice la Biblia, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no seguimos la corriente de este mundo. Tú y yo estamos aquí, dice la Biblia, como luces encendidas. Donde quiera que tú y yo estamos irradiando la luz de Dios. Y tú y yo no estamos caminando en los pecados, los chismes, el orgullo, la ambición de este mundo, las maldades, la corrupción. Nosotros no andamos. Nosotros estamos separados del mundo. Estamos trabajando, estamos estudiando, estamos formando familia, pero con una cultura diferente, con un estilo de vida diferente. Por eso dice Pedro, ustedes son santos, manifiesten esta santidad en toda su manera de vivir. Una santidad en el hogar, santidad en el vecindario, santidad en el trabajo, santidad en los estudios, diferente. Nosotros no andamos como andan los demás, que los novios ya viven sexualmente, que decimos malas palabras como los demás, que hacemos trucos como los demás, que hacemos engaños como los demás. No, nosotros somos santos. Entonces Pedro le habla a esta iglesia sufriente, y dice, ustedes son diferentes, ustedes son hijos obedientes, ustedes son santos, ustedes han sido apartados por Dios. Y luego en el versículo 18 da otra declaración y dice, ustedes saben que no fueron redimidos, que no fueron rescatados de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, por la sangre de Jesucristo. Aquí la palabra redimir quiere decir comprar, quiere decir liberar, quiere decir rescatar. Cuando alguien era un esclavo, lo ponían, lo llevaban al mercado de esclavos para ser vendido ahí. Y alguien lo podía comprar. Cuando alguien compraba a un esclavo, eso se llamaba un rescate, una redención. Le compraba y muchas veces le compraba y le dejaba libre. O le compraba para su uso personal, para su beneficio, para que le trabajara en la casa. Pero ahora ya ese esclavo no tenía que servir a sus antiguos amos, sino que tenía otro amo.
Y nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos aprisionados con cadenas que nosotros no podíamos romper. Esclavos de nuestras maldades, de nuestra carne, esclavos del mundo, esclavos de demonios. Estábamos aprisionados, pero ahora Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha comprado y ahora Él es nuestro amo. Por eso cuando Él le habla, el apóstol Pedro le habla a este grupo de cristianos, le dice: ustedes han sido comprados por Jesucristo y el precio que se pagó por ustedes no fueron 2 cheles. El precio que se pagó por ustedes fue la sangre preciosa de Jesucristo. Tú y yo hemos sido comprados a un alto precio, a un alto precio. Piense por un momento, si yo digo, este celular costó $1,000,000, $1,000,000, te va a decir, wow, ¿y qué celular es ese que cuesta $1,000,000? Entonces, cuando tú agarres este celular, mira, lo va a agarrar con cuidado. Qué diferente a que yo te diga, mira, este celular yo lo compré en $1,500. Ah, bueno. Cuando uno paga un precio, eso le da el valor. Cuando se paga un precio, se le da el valor. Piensen qué valor tú y yo tenemos. ¿Qué valor tenían estos cristianos a quienes Pedro les estaba escribiendo? Diciéndoles, el precio que se pagó por ustedes es el precio más alto que se pudo haber pagado en el universo. No fue que Dios mandó un ángel, que mandó 1,000,000 de ángeles, sino Él mismo, el mismo Dios se humanizó, se encarnó. Jesucristo murió, derramó su sangre por ti y por mí. Por ti y por mí se ha pagado el más alto precio del universo que se puede pagar por una persona. Por eso tú y yo somos valiosísimos. Estos cristianos menospreciados, vituperados, rechazados, eran valiosísimos. A los ojos del mundo no valían nada, pero a los ojos de Dios lo valían todo, porque Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo Jesucristo por esas personas, por esos elegidos, por eso a quienes Él llamó. Piensa por un momento, aquellos que somos padres, ¿por quién estaríamos nosotros dispuestos a entregar un hijo? ¿Quién sería de tanto valor para nosotros entregar un hijo? No pienso en nadie que tenga tanto valor para mí que yo entregue un hijo. Y aunque no son míos, que entregue un nieto. No hay nadie, no hay nadie. Y Dios por ti y por mí entregó a su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no somos nosotros hipervaliosos para Dios? Pedro llama a este grupo los redimidos. Y luego en el versículo 20 dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por amor. Tú y yo somos, y eso yo no lo entiendo, somos amados de Dios. Amados de Dios. Y lo grande que siendo tú y yo pecadores, siendo malos, siendo enemigos de Dios, dice la Biblia, andando como ovejas descarriadas, Dios me amó, Dios te amó. Dios no nos ama porque somos buenos, no nos ama porque estamos en una iglesia, nos ama a pesar de nuestras limitaciones,
nos ama a pesar de nuestras maldades, de nuestros errores, de nuestros yerros. Dios ha decidido amarnos con un amor inalterable, un amor que no cambia. Yo puedo agradar más o agradar menos a Dios. Puedo desagradar a Dios o puedo agradar a Dios con mis acciones. Eso es una cosa. Pero su amor por mí no va a cambiar porque yo me porte bien o que me porte mal. Su amor va por encima de todo. Es un amor ágape, es un amor a pesar de. Tú y yo somos amados de Dios. Es lo que le dice Pedro a esta iglesia. Ustedes están siendo perseguidos, están siendo rechazados, pero ustedes son la gente de Dios. Ustedes son los amados por Dios. Ustedes son con quienes Dios tiene planes. Ustedes son los elegidos de Dios. Ustedes son lo que Dios les ha dado herencia. Ustedes son aquellos en quienes Dios ha soplado y los ha hecho nacer de nuevo. Y dice el versículo 21 que nosotros somos los creyentes en Dios. Nosotros creemos en Dios, que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Hermanos, nosotros no andamos creyendo sandeces. No estamos creyendo palabras de hombre, no estamos creyendo en religiones, en hechicería y brujería y tradiciones y en santos y en ídolos. No, nosotros no confiamos en el gobierno que viene o en el que está. No estamos confiando en la empresa, que si está parada, si no está parada, si es una transnacional. No estamos confiando en nada de eso. Nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza está en Dios. De Él es que viene nuestra provisión. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mi confianza está en Dios. Nosotros somos los que creemos en Dios. La esperanza de esta gente no estaba en el imperio romano. La esperanza de esta gente no estaba en sus vecinos, que los trataran bien o no. La esperanza de esta gente, la confianza, la fe estaba en Dios. Así somos nosotros. Nosotros nos caracterizamos por eso. Somos los que creemos en Dios, los que confiamos en Dios. Y luego en el capítulo 2 hay palabras preciosas que lo voy a dejar aquí. Se habla de piedras vivas. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio santo, somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Oh Señor, qué bueno tú has sido con nosotros. Qué bueno tú has sido con nosotros. No importa que el mundo nos menosprecie. No importa lo que tengamos que atravesar aquí, para Dios, somos gente preciosa, gente de valor, porque Él nos ha amado, Él nos ha conocido, Él nos ha elegido, Él ha colocado su Espíritu Santo en nosotros, Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado herencia. Tantas cosas que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, esto tiene que llenarnos de gozo y fortalecernos en medio de aflicciones, en medio de desesperanza aquí de este mundo, que uno ve como que todo se está tornando oscuro. Uno tiene que mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo y ver lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que mientras transitamos aquí, somos guardados con el poder de Dios. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por tantas cosas que Él ha hecho contigo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, porque has mirado, Señor. Has mirado, Señor. Oh, Señor, tú nos has mirado, Dios. Nos has mirado, tú nos has mirado. Nos has amado, nos has elegido. Nos has levantado, nos has dado nueva vida. Tú nos guardas, Señor. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor.